Buenos días, nuevamente. Gracias por acompañarnos. Bienvenido a nuestro webinar, el retail, el antes y el después. En estos tiempos hay que partir de todas maneras por un deseo muy sincero respecto a que todos ustedes y su familia estén bien. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero creo que cada uno en sus actividades día a día está trabajando como corresponde. Hoy conversaremos sobre la visión que nuestra empresa FLRate tiene sobre este tan amplio, complejo y diversificado sector que, en términos muy simplistas tal vez, llamamos retail. Que, bueno, por cierto, ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos 6, 8 meses, primero por la crisis social, como también por lo que estamos viviendo respecto a los efectos de esta pandemia de COVID-19. Hoy nos acompañan Felipe Pantoja, director asociado de FLRate, quien es el responsable analítico de buena parte de las empresas del retail que FLRate sigue en Chile, como también en algunos otros países. Está también con nosotros Claudio Salín, quien es el director senior del área de corporaciones, que tiene a su cargo las clasificaciones de todas las empresas que en términos amplios llamamos corporaciones, es decir, todo lo que no es ni financiero ni seguros. Bueno, yo me presento, para los que no me conocen, soy Álvaro Feller, presidente de FLRate, y moderaré esta conversación. Algunas par de temas administrativos. El formato es muy simple. Las preguntas las pueden hacer en cualquier momento por chat. Todavía la plataforma creo que complejiza cuando las preguntas son verbales. Por eso, además, para mejorar la recepción de audio, a todos les agradeceré que mantengan en la medida de lo posible el micrófono apagado. Bueno, FLRate tiene una cobertura relevante del sector retail chileno, con clasificaciones de prácticamente todas las empresas del sector, por lo menos todas aquellas que tienen presencia en el mercado de valores. Creo que hay una por ahí que no tenemos. Y tenemos además varias clasificaciones privadas de solvencia de emisores que están en algún momento a la espera de entrar al mercado de valores. Estos sucesos de los últimos 8 meses, tan complejos y profundos, crisis social, COVID, nos han implicado como empresa un trabajo extraordinariamente complejo de seguimiento y revisión de todas nuestras clasificaciones. Es difícil realmente hoy día, y esto probablemente no solamente en Chile, sino que en el mundo, es difícil, digo, ver algún sector o empresa que no se haya visto afectada, por lo menos por lo que es la pandemia del COVID. Pero bueno, centrémonos en el retail. Para dar un contexto de qué es lo que está ocurriendo hoy día en el mundo del retail y cuáles son nuestras perspectivas hacia el futuro y qué vemos respecto a las clasificaciones, me gustaría partir preguntándole a Felipe Pantoja algo del inicio. ¿Cómo estaba el sector retail, Felipe, antes de la crisis social? ¿Cuál era el pie en el cual estaba el sector como un todo, o los distintos subsectores como un todo del retail, y su respectiva empresa, y cuál era la fortaleza relativa que tenían para enfrentar esa crisis social? Perfecto. Buenos días, Álvaro, Claudio y al resto de los invitados. Respondiendo a tu pregunta, si bien el sector retail es amplio, por ejemplo, hoy en día les voy a mostrar un poco lo que había en ese momento. Estas son las principales retailers que nosotros vemos. En el gráfico ustedes pueden ver las respectivas clasificaciones que tenían antes del 18 de octubre del 2019 y sus niveles de activos totales. ¿Por qué quisimos poner este gráfico? Para diferenciar que cada uno de estos retailers van hacia diferentes segmentos y diferentes áreas, por lo cual no son completamente comparables unos con otros. Respondiendo a tu pregunta, Álvaro, esto estaba, en verdad, habían distintos escenarios. Habían retailers que estaban haciendo mayores eficiencias operacionales, otros que se encontraban haciendo planes de reestructuración financiera, como por ejemplo en el caso de Cencosud, que en ese momento lo pusimos en Credit Watch positivo, a la medida que se completaba su plan, que conllevaba a un desapalancamiento mayor.
Esto lo hizo a través de su filial Cencosud Shopping, cuando la abrió al mercado, y además colocó bonos en el mercado nacional a través de dicha filial. Otro de los casos que estaban en positivo era Ripley, que había, unos meses antes del 18 de octubre, había vendido a una de sus filiales en un mall que tenía que consolidaba. Esto le generó un flujo de caja que le permitía desarrollar sus proyectos en Perú de renta comercial sin la necesidad de levantar tanto endeudamiento como es característico de esta industria, de la industria de rentas comerciales. Habían otros casos, por ejemplo, como SMU, que venía creciendo, mejorando sus rentabilidades, sus eficiencias operacionales. En el caso de ITES, justo antes del 18 de octubre había colocado bonos, lo cual les permitió mantener una caja relevante para poder enfrentar este último trimestre del año. Esa caja, si bien iba enfocada a temas de crecimiento, claramente con lo que ocurrió en el 18 de octubre, el escenario cambió y esta fue utilizada para mayor eficiencia en su negocio. En el caso de AD Retail, es un caso bien particular porque venía presionado ante el nivel de competencia que existía en la industria, ante menores resultados en sus principales líneas de negocio, lo cual había gatillado que les bajáramos la clasificación y se esperaba una mejora durante el cuarto trimestre, lo cual no ocurrió. Felipe, y en ¿Sí? términos generales, ¿me escuchas? Sí. Ok. En términos generales, Felipe, ¿cuál fue el impacto de la crisis social en las compañías de retail analizadas? Perfecto. En términos de impacto, lo que nosotros vimos, a ver, acá hay que ver hartas cosas. Primero, en términos de impacto de fundamentos, si bien se vio un cuarto trimestre debilitado, que eso ya hasta los números financieros se puede ver en detalle, los fundamentos estaban. Y también hay que pensar de que muchas de estas compañías tenían negocios en otros segmentos que no se vieron tan afectados. A ver, el principal segmento que se vio afectado fue tiendas por departamento. Ante el cierre de los locales, por ejemplo, varios tuvieron que cerrar los locales porque los centros comerciales, por una parte, tuvieron que cerrar ante los hechos. Otros recibieron algunos daños, los cuales estuvieron cubiertos por seguro. Y en términos generales se ratificaron todas las clasificaciones, pero acá hay que hacer varios hincapié. Primero, en el segmento de supermercado, es donde se vieron los mayores daños con incendios de varios locales. Y en este segmento va a cumplir un factor fundamental los seguros correspondientes que dentro de las entidades que nosotros vemos cumplían adecuadamente con la cobertura de seguro. Eso sí, todos estos eventos generan un mayor costo por seguro a futuro, dada esta preexistencia. En términos de tiendas por departamento, estos hechos generaron varias cosas. Primero, un cambio en comportamiento del consumidor. Se vio en horarios que antes los centros comerciales no estaban llenos de consumo, se vieron utilizados, y también hubo un cambio en el horario por la reducción que tuvieron del tiempo de apertura, que también les afectó. Y por otro lado, vimos algunos retailers que aumentaron sus ventas online. Bueno, esta estrategia en verdad va desde hace mucho antes, pero se vio más fuerte en ese periodo. Hay que recordar siempre que el retailer tiene trimestres con muchas ventas y otros trimestres con menores ventas. Principalmente los con mayores ventas son el segundo trimestre y el cuarto trimestre. Por ende, el cuarto trimestre, dadas las festividades que habían, se esperaba un repunte en resultados de algunas compañías, por ejemplo en el caso de Retail. Y este escenario no se logró, dada la contingencia. Entonces se cambió su clasificación a C con Credit Watch negativo. En cambio, las otras clasificaciones, viendo los fundamentos que tenían detrás, el esquema multiformato que tenían algunas de estas entidades, las operaciones en otros países, se decidió ratificar sus clasificaciones al 31 de diciembre. Ahí yo quiero hacer un punto.
En supermercado, si bien los daños y los siniestros fueron bastante relevantes, ocurrió una situación bastante interesante en la cual empezó a demostrar la tesis de que la industria de supermercado es resistente, porque la gente siguió comprando, dejó de comprar en el local dañado y fue al local de al lado o al local que le quedaba más cercano. Y hubo un rebalanceo interesante en lo que es los market share de la industria, una industria muy competitiva, muy madura, también le permitió también a la industria reevaluar los locales, qué locales abrir y reabrir, qué valía la pena o no en ese momento. Es bastante interesante. Y respecto a de retail, también quisiera aclararte que a de retail justamente entró en ese periodo de tiempo, entró en la reestructuración, el proceso de reestructuración, que fue el que generó la C como clasificación de riesgo. Perfecto. Pero por lo que señalan Felipe, Claudio, da la impresión que la crisis social, si bien impactó en forma importante a distintos segmentos del retail, no implicó un cambio en su fundamento de largo plazo como para ameritar una baja o cambios masivos en las clasificaciones. En general lo que vemos es que por lo menos de las empresas que nosotros seguimos, que ojo que son las empresas grandes y tal vez las que son por algo van al mercado de capitales, por lo tanto puede no ser esto extendible a empresas y retailers de menor formato. Pero aparentemente quedaron en una posición todavía suficientemente fuerte como para enfrentar el gran problema que vino a continuación, que fue el COVID. Y respecto a eso, empieza el COVID, ¿qué medidas han tomado las empresas para enfrentar esta severa crisis sanitaria y con toda la implicancia que tienen para ellos? Sí, como tú dices, Álvaro, en ese momento, viendo los grandes retailers, tiene espalda para soportar los eventos que ocurrieron en el cuarto trimestre del 2019. No es lo mismo que ocurre con retailers más pequeños. Eso sí hay que tenerlo muy claro. En términos generales, la estrategia de nosotros partió por analizar a medida que se iban tomando las medidas en Chile, fue analizar qué es lo que estaba haciendo cada compañía, cómo estaba resguardando primero su liquidez y después cómo iban a avanzar bajo este nuevo escenario, qué medidas estaban tomando. Nos encontramos en algunos casos, primero, el hecho de controlar el inventario. Uno de los fundamentos es el inventario dentro de esta industria. Cómo se maneja esto es muy relevante. Luego, vimos parte de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo el manejo de la gestión de cobranza. Y el tercero, el foco principal que hoy en día está, es cómo seguimos el negocio aumentando la parte online, que es lo que hoy en día está funcionando. Y también hay que recalcar que al principio era cuarentenas por sectores, lo cual permitía cierta actividad de otras tiendas en otros lugares. Ahora, eso por un lado. Después estaban los centros comerciales, los cuales cerraron sus operaciones. Y hoy en día depende del centro comercial cuánto nivel de GLA tienen abierto. Y ahí hay que recalcar que en la industria de renta comercial hay distintos formatos, los strip centers, standalone, power center, malls, y también hemos visto bastante GLA abierto en centros comerciales más pequeños, como standalone o strip center, donde su GLA principal viene a tiendas de primera necesidad, es decir, supermercados, farmacia, y esto ha generado que sigan generando ingresos en esos casos. Pero hemos visto otras entidades que su GLA viene por entretenimiento, viene por tiendas por departamento, lo cual hoy en día se ha visto bastante afectado. O sea, en verdad, esta crisis lo ha afectado en gran parte. Ahora, con respecto a las empresas que nosotros vemos, ¿qué es lo que hicimos? En marzo vimos que ya el escenario del país y en verdad a nivel internacional también cambió. ¿Qué significa esto? Que las entidades que nosotros teníamos en perspectivas positivas o credit watch positivo
les retiramos su perspectiva y las cambiamos a estable. Eso fue el primer hecho, y no solamente para esta industria, para otras industrias también. Además de haber visto casos donde el deterioro era mayor y se hizo su respectiva cambio de clasificación. Posteriormente, como dije, se fue analizando semana a semana cómo iba avanzando esto. Y acá hay que ser súper claro. Si uno se para en una semana con respecto a otro, los escenarios iban cambiando radicalmente. Entonces, hay que ser muy cauteloso y sobre todo asumiendo que la clasificación de riesgo es una clasificación de mediano plazo. No es, las perspectivas son más de corto plazo. Entonces, bajo ese escenario estábamos manejándonos. Luego, en abril ya decidimos ponerle credit watch negativo a gran parte del retail, y este credit watch negativo es por el hecho de el incremento de las medidas, el deterioro de la economía, el menor consumo esperado, el cambio en el poder adquisitivo de las personas, del consumidor en sí. Todo esto generó que se viera un escenario con un credit watch negativo. Este credit watch negativo lo que quiere decir es que la clasificación en corto plazo se puede mantener, bajar. Eso es lo que estamos analizando. Y el gatillante de este credit watch va a ser tener una mayor claridad del escenario. ¿Qué quiero decir eso? No solamente cuánto es lo que van a verse deteriorados los números en 2020. De hecho, ya con este segundo trimestre se va a ver que están bastante deteriorados. El punto principal es ver cuánto es su recuperación, cuánto nivel de deuda estructural van a tomar adicional y el nivel de competencia que existirá. Entonces es un escenario bastante global lo que se tiene que ver para el cambio de clasificación. Tener la seguridad de esto. Por otro lado, en términos de gestión de cada compañía, hemos visto en verdad muy similar las políticas de cada uno, en términos de reducir las inversiones a lo necesario para que el funcionamiento de la compañía se mantenga en este escenario. Posteriormente se verá lo que se hace con las inversiones. En el caso, por ejemplo, de Ripley, dada la cuarentena que hay en Perú, los centros comerciales están detenidos su construcción y ya su nivel de operación se va a aplazar, también entendiendo de que los arrendatarios necesitan un plazo mayor para poder operar esas nuevas tiendas. O sea, el escenario en general cambió, y esto es lo que hay que evaluar muy bien. Si ven, no todo se puso credit watch negativo. En el caso de Cencosud y SMU no se colocaron perspectivas negativas, y esto va enfocado a que en el caso de Cencosud la mayor parte de sus ingresos provienen del segmento de supermercados. En el caso de SMU es la totalidad de sus ingresos. Y en supermercados hemos visto que son bastante resilientes a esta pandemia. Al menos hasta el momento hemos visto tasas de crecimiento incluso más altas que en otros periodos, y hemos visto sus fundamentos bien para mantener sus clasificaciones. También recordando que Cencosud venía con un desapalancamiento y en el caso de SMU venían con mayores eficiencias operacionales. Ok. Felipe, uno de los temas o de las palabras más repetidas hoy día en todos los sectores, pero particularmente en el sector retail, es liquidez. Nosotros, cuando estudiamos finanzas, digamos, siempre se enfatizaba que la liquidez sí era importante, pero mucho más importante era la solvencia como una perspectiva de capacidad de la empresa de sostenerse a lo largo del tiempo. ¿Por qué hoy día tanto énfasis en liquidez? ¿Qué está ocurriendo en particular para el sector retail, en el cual la liquidez pasa a ser el concepto más importante a tomar en consideración? Sí, mira, Claudio, ¿vas a decir algo? No, iba a decir que en realidad la liquidez en este momento es para todas las empresas de Chile y de todos los países y economías expuestas al virus en este momento, más que allá del retail. Claro. Puede seguir, Felipe. Sí, mira, nosotros dentro de este periodo sacamos un artículo sobre la liquidez a grandes rasgos de lo que habíamos visto que ha pasado en este tiempo. Y respondiendo a tu pregunta, la liquidez, si bien está parte de la posición financiera de cada entidad en nuestro informe,
la liquidez por sí sola, en un caso de deterioro grave, puede generar un cambio de clasificación sin necesidad de que los otros indicadores cambien. ¿Y eso por qué? Porque no importa si es una empresa pequeña, mediana o grande, no importa la cantidad de activos que tenga, si no tiene liquidez, en verdad la quiebra tiene un mayor grado de posibilidad. Entonces, siempre hay que ver la liquidez. Ahora, generalmente se veía la liquidez como un ratio. Nosotros tratamos de no verlo solamente con un ratio porque, primero, no te refleja la situación actual de la compañía. Y segundo, hay muchas variables exógenas que uno tiene que considerar, tanto variables cuantitativas como cualitativas, que te generan la liquidez de compañías. Entonces, por eso están esas 5 categorías que ven en la presentación. Y acá voy a recalcar un tema. En este último mes se han visto colocaciones en el mercado, colocaciones de bonos de hartas compañías que nosotros seguimos. Falabella ya colocó en el caso de los retail y su filial Plaza también colocó. Y estas colocaciones se han hecho a tasas adecuadas para sus clasificaciones de riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno de los fundamentos que nosotros también vemos en la liquidez es el acceso al financiamiento que tiene cada entidad, por las líneas disponibles que tienen, por la ocupación de esas líneas disponibles. De hecho, un tema que se me quedó en el tintero, parte de las empresas, y no solamente en retail, y como estrategia, fue utilizar sus líneas de crédito disponible, o parte de ellas, para mantener mayores niveles de caja. Esto a principios de marzo, o sea, a mediados de marzo, cuando partió todo esto, fue una de las medidas que tomaron. Y esto les permitió manejar mayores niveles de caja y se puede considerar una política conservadora, pero les permite enfrentarse a distintos escenarios. Luego, lo que vamos a estar viendo a futuro, en términos de liquidez, va a ser colocaciones, en algunos casos, de colocaciones de mayor deuda. Esta deuda hay que ir viendo, que ya parte de esa deuda se ha visto reflejada en marzo, si es estructural o si va a ser transitoria. En el caso de las compañías de retail, como ven acá, Falabella y Cencosud están con niveles de liquidez robusta, Ripley, SMO e ITES niveles satisfactorios y a de retail insuficiente, hasta el aumento de capital que están haciendo hoy en día. Eso en términos de liquidez, y es un factor que sí hay que estar monitoreando constantemente, sobre todo en tiempos de pandemia. Es un indicador que hay que ir midiéndolo prácticamente todos los días. Sí, ahí yo quiero hacer un énfasis en el hecho de que nosotros como FLRate no lo evaluamos como un indicador, un ratio. Nosotros hacemos un ejercicio de usos y fuentes de liquidez, en las cuales consideramos también las fuentes como los accesos al mercado financiero, como habló Felipe, y las presencias de líneas de crédito. Sí. Felipe, bueno, creo que estaba bastante claro la visión general que tenemos sobre en qué es lo que estamos hoy día con esta empresa que estamos siguiendo. Pero ¿qué espera? ¿Qué podemos decirle al mercado respecto a las posibles acciones de clasificación a realizar? Van a ver que preveemos que van a haber cambios. Sé que es una pregunta difícil, hay varias que están con Credit Watch, ¿no es cierto? Credit Watch negativo. Pero ¿qué puedes tú señalar respecto al posible movimiento de las clasificaciones? Yo respondo, Felipe. Como dijo Felipe, el Credit Watch negativo muestra una señal de hacia dónde podría ir la clasificación de riesgo en el corto plazo. Podría ratificarse, podría ser bajada o podría ser cambiada por una perspectiva negativa en el caso de que nosotros estemos viendo deterioros más allá a mediano plazo. La señal es esa, digamos, nosotros vemos que existe la probabilidad de bajas de clasificaciones, están muy asociados a cómo se comporte el endeudamiento actual de las compañías, si es efectivamente este endeudamiento para reforzar liquidez pasa a ser una cosa transitoria o se transforma en estructural. Ahí tenemos que evaluar cuál va a ser el impacto en los principales indicadores que nosotros seguimos. Y cuando tengamos la claridad
de eso vamos a tomar las acciones de clasificación que sean necesarias. No sé si Felipe puede agregar algo. Complementando eso, nosotros el escenario base que estamos viendo hoy en día es que este es un efecto transitorio, que existe una recuperación en el corto mediano plazo. Ahora lo que hay que determinar es cuánto va a ser esa recuperación, y sí o sí es algo que no nos debía extrañar. El segundo trimestre de este año va a ser con indicadores malos, sobre todo en la parte de retail. Las entidades están haciendo sus ventas online, están creciendo en ese segmento, pero sí o sí va a ser un trimestre que vamos a ver con indicadores malos. Y como dijo Claudio, esto tenemos que verlo como una clasificación de mediano a largo plazo. ¿Cuál es el escenario que se da en ese tiempo? Perfecto, muchas gracias. Bueno, interesante la visión. Bueno, una de las cosas más complejas que nos ha ocurrido, nosotros iniciamos nuestra actividad el año 88, a fines del 88, ya llevamos 32 años en esto, y yo creo que eso claramente desde el punto de vista de nuestra actividad, estos periodos han sido tremendamente complejos. Quería compartir ustedes, si la tecnología me acompaña, una visión de nuestro sitio web, en el cual aquí hay una no sé si se ve bien. Ahí está viendo. Ahora sí. Perfecto, gracias. Dentro del sitio hay un apartado especial sobre el monitoreo que hemos estado haciendo en FelerRate, en lo que es la situación de la empresa y qué es lo que le está ocurriendo como consecuencia del COVID. Y bueno, si nos deslizamos hacia abajo, vemos que son realmente las que han tenido algún tipo de análisis que ha implicado algún cambio de clasificación, son literalmente decenas, pero de algo de 400 y tantas entidades que nosotros clasificamos, prácticamente a todas hemos tenido que de alguna manera revisarlo. Hay en el sitio informes especiales sobre empresas particulares, como por ejemplo aquí estamos viendo en esta línea de acá, tenemos a Brookfield America, y esto está por orden de aparición, que es de las últimas acciones que hicimos, y tenemos un artículo especializado en lo que ha ocurrido con los créditos de consumo, en el cual se aprecia un incremento en el alza. Hay algo sobre qué es lo que ocurre sobre la inmobiliaria, y las constructoras, un informe especial sobre Cencosud, la TAM más abajo, etcétera, etcétera. Así que los invito a que vean nuestro sitio y ahí van a aparecer todas las cosas que estamos haciendo. Pero ha sido una actividad súper compleja, en la cual afortunadamente hemos tenido un equipo muy comprometido, y particularmente queremos agradecer también a las empresas que no son las que clasificamos, que son las que nos entregan la información, y las cuales han estado realmente en forma increíble dentro de sus complejidades que enfrentan, entregándonos la información, siendo absolutamente transparentes. Así que eso yo creo que habla muy bien de lo que es nuestro mercado de valores. Bueno, decía Felipe que el sector retail es una agrupación simplista, por llamarlo de alguna manera, de muchos subsectores que son bastante distintos. Hablamos de tiendas por departamento, supermercados, los malls, el retail financiero, algo que en esta oportunidad la estamos dejando fuera, que es lo que se denomina mejoramiento del hogar, y podemos incluir otro que son las tiendas de un formato un poquito menor, farmacias, que otro mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yendo a lo que son los sectores dentro, o los grandes sectores dentro del retail, tal vez podrías contarnos qué es lo que está ocurriendo con las tiendas de departamento, que son uno entendemos que son de los subsectores más golpeados por estos sucesos. Respecto a las tiendas por departamento, lo primero que quiero hacer hincapié es cuánto es la incidencia que tiene estos segmentos en cada compañía.
porque si bien muchas veces vemos que las tiendas por departamento están mal, y se habla generalmente del retail, como tú bien dijiste, Álvaro, no tiene la misma incidencia en cada una de de las compañías que analizamos. Hoy en día lo que sí hay que tener claro, por ejemplo, en el caso de AD Retail, de ITES, el porcentaje de ingresos corresponde a la parte de retail, pero también tienen sus respectivas tarjetas. En términos de ingresos, como dije antes, esto es lo que representa a diciembre por lo menos la participación de los ingresos de tiendas por departamento en cada una de las compañías. Pero además, estos negocios, por ejemplo, en el caso de AD Retail e ITES, vienen asociados con tarjetas. Estas tarjetas conllevan gran parte del porcentaje restante de los ingresos y su actividad depende mucho del segmento retail, de tiendas por departamento. Por eso hay que ver un todo y cada uno de los segmentos por separado. Y eso hace que cada compañía sea muy distinta a otra. En términos de lo que tú decís, Álvaro, me fui un poco para... Ahí sí. En los grandes retailers vemos que en tiendas por departamento, en Chile, se ha visto una disminución en los ingresos trimestrales. Y acá está el efecto, por ejemplo, del cuarto trimestre de 2019 y el efecto del primer trimestre de 2020 con respecto al primer trimestre del 2019. Se ven fuertemente golpeados los ingresos. Ahora, el de 2020 es parte por el menor dinamismo que estábamos viendo y otra parte por el cierre de tiendas que ocurrió a mediados de marzo. Eso les afectó en el caso de los ingresos y por ende también los márgenes y los resultados, porque también tuvieron que hacer ajustes con respecto a su operación habitual. En el caso de los segmentos de los retailers medianos, se vio una tendencia similar. Venían algunos con un poco mayor crecimiento en periodos anteriores, pero el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2020 se ven bastante afectados los ingresos. ¿Por qué no utilicé para esta presentación los same-store sales, que es uno de los indicadores que se utiliza habitual en la industria? Porque hay que tener cuidado con ese indicador. Primero, si la información es presentada por cada una de las entidades. Segundo, si se presenta de la misma forma. Y tercero, hay mucha venta online y que hoy día va a ser más relevante, lo cual hay que ver bien cómo se refleja. Entonces, eso por un lado. Ahora, este va a ser uno de los segmentos que se va a ver más golpeado de todos los retailers. Creemos que tanto por lo que está pasando hoy en día como el menor dinamismo que se espera para los próximos meses. En general, la estrategia es enfocarse en la omnicanalidad, aumentar los canales digitales para poder incrementar las ventas. Sobre todo, por ejemplo, hay casos, por ejemplo, el caso de Perú, donde recién en mayo pudieron abrir las ventas online. Antes no podían ni siquiera vender, entonces tienen un mes y un poquito más de cero ingresos por ese lado. Las entidades que están en Perú. Y este escenario se vuelve bastante complejo. Entonces, el foco de cada una de las entidades va hacia el canal online. Ahora, no es solo colocar productos para vender. Dependiendo de las zonas, también hay que ver la distribución de estos productos, la entrega de cumplir todas las normativas de seguridad respectivas. Entonces, este segmento va a tener varias reestructuraciones en el mediano plazo y se necesita que cada compañía tenga la adaptabilidad hacia los nuevos escenarios que se van generando. Por ejemplo, si volvemos a tener bastantes cuarentenas por sectores, que tenga la adaptabilidad de sus operaciones. Perfecto, gracias Felipe. Y respecto a los submercados, parece que los submercados dentro del escenario le está yendo algo mejor, ¿no? Sí, en los supermercados, acá hay dos efectos que me gustaría recalcar. Bueno, los ingresos con respecto a lo mismo que el anterior, cuánto corresponden de ingresos para el segmento supermercado, pero en este caso lo que más quiero recalcar
es lo que pasó en el cuarto trimestre. Si bien, como dijo Claudio, hubo un rebalanceo de la oferta, existieron competidores, por ejemplo, como Cencosud, y mostraron same-store sale mucho más alto que en periodos anteriores. De hecho, el same-store sale del cuarto trimestre de Cencosud es por sobre casi hasta 2015. Eso habla del acaparamiento que existió en ese momento, de la oferta que no pudo ser suplida por otros competidores. En el caso del primer trimestre de 2020, a medida que se iban generando las cuarentenas, se vio un caso particular que la gente iba a sobreestoquearse de alimentos. Eso generó un incremento general de la industria en los ingresos del primer trimestre. Ahora, estas tasas de crecimiento nosotros no esperamos que se mantengan en el mediano plazo, sino se vean fuertes hoy en día, o sea, el primer trimestre, se vean parte en el segundo trimestre, dependiendo de las cuarentenas, pero ya en el mediano o largo plazo, los niveles de crecimiento deberían volver a los niveles que estábamos viendo en años anteriores. Eso es parte fundamental de las expectativas que tenemos para el sector supermercado. Si bien se va a ver beneficiado, por un lado, por las menores entretenimientos adicionales que tenemos en este tiempo, pero no esperamos que los ingresos suban de forma relevante y este se pueda mantener. Ahora, lo que sí, este es un momento fundamental para que las compañías adopten una estrategia hacia el canal online. De hecho, si nosotros vemos los ingresos por el segmento online, varía dentro de cada uno de los segmentos de retail. Por ejemplo, en el supermercado esto está entre el 5 o 8%, dependiendo de la compañía, y quizás menos. Y en el caso de tiendas por departamento, esto se incrementa hasta un 20%. Y ahora lo que sí hay que ser claro es que si bien van a incrementar las ventas online por la pandemia, y también porque al tener las tiendas cerradas, el ingreso total va a depender mucho de las ventas online. Pero lo que uno tiene que ver es cuánto de eso se va a mantener en el tiempo. Cuánto de esto es lo que podemos traducir en clientes cautivos de las plataformas de cada uno de los competidores para el segmento online. Yo creo que este escenario le genera una oportunidad a cada uno de ellos. Perfecto. Felipe, estamos un poco contra el tiempo, pero pasemos a lo que es, bueno, nos quedan dos sectores por revisar, pero me gustaría que te refirieras, aunque sea brevemente, a lo que es lo que se denomina el retail financiero. ¿Qué es lo que está pasando hoy día en ese sector? ¿Está con problemas? ¿Está tranquilo todavía? ¿Cómo lo ves? Perfecto. En el segmento financiero, acá siempre hay que recalcar que hay distintos formatos. Hay entidades que tienen sus respectivos bancos, otros que están con alianzas estratégicas con instituciones financieras y otros que tienen su tarjeta propia, que la manejan ellos mismos. Entonces esto genera distintos formatos y distintas estrategias a la vez, además de distintas supervisiones, ¿ya? Hoy en día lo que vemos es que la mora, tras el 18 de octubre, empezó a incrementarse. Esperamos que se vaya incrementando a futuro. Si los niveles de deterioro de la economía siguen aumentando, claramente va a haber un aumento, pero también va a depender mucho de la estrategia de generación de colocaciones, de la gestión que haga cada compañía. Entonces, vemos un escenario donde va a haber mayor provisión, donde van a haber menores resultados. Sí, me imagino que ahí la evolución macro, particularmente la tasa de desempleo, va a ser un factor significativo, ¿no? Pasemos a los malls, pasemos a los centros comerciales que han estado cerrados en un buen porcentaje. ¿Cómo está la situación y las perspectivas de este subsector? Mira, los centros comerciales también hay que separarlos por los distintos segmentos que hay. Hemos visto en algunos casos, como dije anteriormente, de que su GLA abierto es relevante. Por ejemplo, en el caso de patio comercial tiene
bastante GLA abierto porque tiene standalone, strip center, que sus tiendas anclas son supermercados, farmacias, entonces pueden mantener un GLA mayor abierto. Por otro lado, hay entidades que tienen un GLA del 15 al 20% abierto hoy en día. Lo que vemos a futuro es primero una estrategia generalizada que el centro comercial lo que genera es una relación de largo plazo con sus locatarios. Para que esta relación no se rompa, hoy en día están dándole facilidades por estos meses para poder seguir con los contratos a futuro. ¿Qué gatillaría esto? Que la vacancia no debiera aumentar mucho en el corto plazo. Ahora, si el escenario macroeconómico es cada vez peor, sí esperamos que la vacancia empiece a incrementarse en los próximos periodos. Y esto también va gatillado de niveles de ingresos menores para cada uno de los centros comerciales. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, si les parece, podemos entrar a preguntas y respuestas. Vamos a privilegiar aquellas preguntas que estaban hechas de antemano, pero vamos a... Mira, la verdad es que esto ha superado lo que pensábamos en términos de la capacidad de la plataforma. Tenemos cerca de 280 personas en este momento conectadas y tengo varias decenas de preguntas, pero lo voy a ir seleccionando dentro de mi capacidad de poder leerlas. Tengo algunas que fueron en la inscripción. Natalia Lizana, por ejemplo, nos pregunta cuáles son los principales factores que debieran cambiar en el retail post pandemia. No sé, Claudio o Felipe, ¿quién lo quiere tomar? Bueno, yo puedo responder de que en realidad la pandemia solo aceleró una situación que se venía de antes. El sector retail venía trabajando en cambios relevantes desde hace un par de años, principalmente enfocado en omnicanalidad, en servicio al cliente, en manejo de última milla, y eso se aceleró, digamos, y explotó ahora, y ahora en realidad por ese es el camino que tienen que seguir. O sea, es acelerar todo el proceso de la omnicanalidad, del servicio al cliente, de resolver la última milla. Lo mismo en el caso de los malls, que también venían trabajando en eso, en cómo cambiar su estructura y su formato para dar un servicio no tanto retail como más de entretenimiento. Ahora eso explotó en la cara, se puede decir, con esta situación, y es el camino que tienen que seguir los retail. No sé, Felipe, si tiene algo más que decir. Sí, y además que esta situación forzosa también les permite poder acaparar a este consumidor cautivo que privilegiaba el ir a las tiendas físicas. Entonces, dependiendo de los servicios de cada uno, les va a generar una mayor base de clientes por el canal online. Perfecto, gracias. Mira, relacionado con eso, tal vez una pregunta complementaria, la hace Manuel Carreño. Pregunta, ¿qué impacto tendrá esta pandemia en aquellos retail que no cuentan con un modelo de negocio y logística para vender online? Sí, con respecto a eso, estamos viendo que distintas entidades están abriendo sus plataformas para poder incorporar a los retailers más pequeños, para poder vender mediante estas plataformas. Ahora, la adaptabilidad que tenga cada una de estas entidades va a ser fundamental para superar este periodo. La importancia de los marketplaces en este momento para lo que es más pequeño y sin su propia capacidad de venta online va a ser relevante. Y esto está relacionado también con una tercera pregunta que nos hace Juan Pablo Donoso, y es una pregunta que creo que todos nos estamos haciendo en cada una de nuestras esferas, incluso en la oficina, etc. Pregunta, ¿qué pasará a futuro con los metros cuadrados de salas de ventas? ¿Tendrán un uso alternativo? Mira, en este último tiempo nosotros hemos visto que parte de los metros cuadrados que estaban utilizando en distintos centros comerciales lo ocupaban para hacer logística, o sea, de almacenamiento de
Y esto yo creo que va a forzar más a tener un esquema más mixto entre, por ejemplo, hace tiempo se hizo un boom del retiro en tienda. Quizás ya no va a ser tanto el retiro en tienda, sino que van a preocuparse más de la última milla, pero estos locales comerciales les permite llegar de forma más rápida al cliente final, o sea, hacer una logística mucho mejor, pensando que cada una de las entidades tiene su centro de distribución gigante, pero estos mini centros de distribución permitirían una mayor rapidez en la entrega del producto y generando factores diferenciadores entre otros retailers. Ok, gracias. Carlos Pastor pregunta si tiene la banca privada o estatal líneas de crédito para este sector. Bueno, las empresas que seguimos nosotros, que son grandes, todas tenían líneas de crédito disponibles, las utilizaron, las están utilizando y siguen teniendo disponibilidad de crédito sin problema. Perfecto, gracias. María José Ojeda pregunta, ¿cómo ven la solidez financiera de las compañías post-pandemia? ¿Ven impactos estructurales? A ver, como dijimos en la presentación, existe la probabilidad de que hayan impactos estructurales si es que la deuda que se tomó para mejorar la liquidez se pase a estructural. Pero la solidez financiera de las grandes, especialmente, se mantiene en los rangos que están actualmente. Nosotros no esperamos un deterioro mayor. Ok. Mijali Ayala pregunta, ¿cuáles creen que serán los principales ratios económicos que se verán afectados tras la pandemia, digo, y el aumento de la venta a través del comercio electrónico? Nosotros nos preocupamos, los ratios que nosotros seguimos, más que los principales que se afecten, son los ratios de cobertura. Nosotros nos preocupamos de las coberturas, principalmente lo que es de cobertura de deuda financiera neta sobre EBITDA. Y esos son los ratios que nosotros estamos siguiendo junto con el de cobertura de EBITDA sobre gastos financieros que estamos siguiendo para ver cuál es el deterioro, más allá también de los indicadores de liquidez. Claro. Felipe, no y sé ahí, sí, aportando un poco más, otros indicadores que nosotros vemos con las cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventario. Por ejemplo, siempre se habla en la industria de los días de inventario, pero hoy en día hay que tener en claro de que el cálculo de ese indicador a través de los ingresos va a variar mucho. También uno tiene que ver el stock de inventario y ver las políticas de cada compañía, si van a hacer oferta o si van a resguardar ese inventario y mantener un inventario acotado dentro de lo posible. Entonces, hay varios indicadores que se van a ir viendo afectados y muchos de ellos también va a depender de la estrategia que utilice cada entidad. Aquí viene una pregunta difícil. Pablo Coloma pregunta, ¿podría mostrarnos su best case y worst case escenario para el sector? ¿Creen que después de la pandemia puede venir otro estallido social más potente? A ver, el mejor escenario que podemos obtener es que la pandemia termine, no haya otro estallido social y sean efectivamente transitorios y haya una recuperación en algún grado de la actividad económica. Obviamente, un posible escenario un posible peor escenario es otro estallido social. Y bueno, realmente nosotros nos imaginamos que ese es un escenario que se tiene que tener en consideración. Hay una probabilidad de que eso ocurra y ahí, bueno, tendremos que hacer los seguimientos que correspondan en ese momento. Ok, gracias. A ver, aquí voy a tener que seleccionar ahí en aras del tiempo. Esta otra complicada. Roberto Barriga pregunta, ¿ustedes anticipan el cierre o quiebre de retailers pequeños y si eso sería alguna oportunidad para los más grandes? Sí, es bastante difícil porque el escenario, como dijimos antes, es fundamental la liquidez. Si alguno de estos retailers no tiene acceso a la liquidez, se ven escenarios de quiebre de retailers pequeños. Y con respecto a la adquisición de ellos, creo que va a depender mucho del foco que tenga ese retail, si aporta a cada uno o sea, a su respectivo comprador,
Pero también, hoy en día el escenario está siendo complejo para todos. Es algo de la industria en general. Entonces, no vemos eh, posibilidades en corto plazo. Ok, gracias. Voy a tomar algunas del chat actual, que son decenas, digamos, pero Eduardo Ochoa pregunta, ¿cómo se ve la cadena de pago? Cliente, retailer, proveedores, arrendatarios, digo, mall. ¿Se ha visto afectada la cadena de pago? ¿Ha habido interrupciones? ¿Cómo lo están visualizando? Respecto a eso, la información que tenemos es, en algunos casos puede haber algún desfase en los primeros días, cuando partió todo esto, por el hecho de que había que implementar el teletrabajo, la cobranza se hacía distinta, pero al menos yo no tengo información de que esto se haya interrumpido. Hay que también recordar que en la parte de los centros comerciales, muchos de ellos están solamente pagando los gastos comunes, las contribuciones. Entonces, son más reducidos los gastos. Sí, había un trabajo, a nivel obviamente del cliente, sí, había un crecimiento en la mora, pero a nivel por ejemplo, de lo que es el mall y de los subarrendatarios, había un trabajo importante de parte de los dueños de mall de dar flexibilidad a sus locatarios. Y en ese sentido, efectivamente, sí puede haber algún grado de mora, más que nada, más lo que se va a reflejar en una reducción en los ingresos en este periodo. Una de las variables que se está viendo de forma frecuente son llamadas a junta de tenedores de bono para redefinir covenants. En este sentido interesante, María José Ojeda pregunta, bueno, dice, hola, gracias por la presentación. De nada, gracias a ti. Quería saber qué impacto podría tener el deterioro de los covenants en las clasificaciones de riesgo. A ver, los covenants son resguardos que son más que nada solicitados y requeridos por los inversionistas. Nosotros como clasificadores de riesgo tenemos nuestros propios indicadores, nuestros propios límites de indicadores para ver la evolución de las clasificaciones de las clasificaciones. Los covenants te pueden generar, en caso de rotura, te pueden generar un escenario de profecía autocumplida en el cual un covenant mal estructurado te puede generar una aceleración de deuda que al final te puede reventar una compañía. Nosotros vemos vemos con buenos ojos que si una compañía que tiene fundamentos todavía, ve que su covenant puede estar apretado y negocia un waiver, lo vemos con buenos ojos en realidad. ¿Ah? Porque ¿para qué agregar estrés a una situación ya estresada? Claro. Y sobre eso hay cobran de flujo que hoy en día se van a ver afectados por la condición de la pandemia, pero es un efecto transitorio. Entonces hay que ver bien los fundamentos de cada entidad. Sí. Hay muchas preguntas relacionadas con la importancia relativa de las ventas online y cómo eso podría estar compensando la caída de las ventas físicas. Pero voy a tomar una que tal vez cubre varias de ellas, que es de Ramón Domínguez. Pregunta, ¿qué porcentaje de los ingresos actuales es venta online? Y adicionalmente, ¿qué margen tienen las ventas online versus las ventas normales? Sí, como dije en la presentación, valga la redundancia, las presentaciones de distintos participantes han mostrado cuánto es su venta online en el periodo actual, a marzo, que son los estados financieros que hay hasta el día de hoy. Estas varían, pueden ser entre un 20% en tiendas por departamento, llegando a un 5 o 7% en la parte de supermercado. ¿Cuánto va a ser relevante? Como dijo anteriormente, este año no puede ser que lo tomemos de base, porque sí o sí va a ser un año donde las ventas online van a ser mayores, porque las tiendas están cerradas, pero sí te va a dar la posibilidad de acaparar clientes por este canal. Los márgenes, con respecto a los márgenes debían ser mayores, pero siempre hay que estar analizando qué es lo que se está vendiendo. ¿Ya? Se tiene categorizado como que la ropa tiene un mayor margen que, por ejemplo, los electrodomésticos.
que los computadores. Hoy en día hay que pensar de que a todos nos pilló desprevenido esta pandemia y generó mucho teletrabajo. Eso significó cambios de conducta, adquisiciones de distintos implementos, pero estos para los retailers pueden tener menores márgenes. Ahora, otro factor que también hay que tener y analizar, como dijo Claudio, de los marketplaces. Yo, por tener el marketplace en mi página, no voy a tener el margen completo de ellos, sino yo le cobro una comisión. Entonces, yo puedo crecer mucho mis ventas, pero si esas ventas van acompañadas solamente de marketplace, mis márgenes se van a ver afectados. Entonces es súper difícil analizar y decir un número exacto de cuánto corresponde cada uno. Ok. Bueno, relacionado con esto también, Francisco Patuelli pregunta, ¿cuánto tiempo estiman que habrá una baja en el consumo de tiendas físicas dado el COVID? Me imagino que eso es súper complejo. Mientras dure las restricciones de movilidad de cada país también. Realmente. Sí. Esto es interesante. Alejandro Torres pregunta, ¿cómo visualizan la estructura financiera de la empresa en el futuro? Por ejemplo, dice, hoy tienen mucha inversión en locales, activo fijo, pero todo indica que lo digital va a ser más importante. ¿Serán todas, entre comillas, un Amazon chileno? No, o sea, no vemos que ese sea el camino que se está siguiendo. Por lo menos, las grandes tiendas por departamento no van a abandonar su negocio presencial. Ellos lo consideran importante, especialmente importante también para la generación de ventas por internet. No vemos por lo menos los retailers actuales, los grandes, evolucionen en ese camino. Puede que se incorpore algo nuevo. O el uso, Sí. o los marketplaces termina siendo eso, pero no el retail general. Sí, yo creo que van a ser complementarios entre uno y otro. Quizás los productos que estén en las tiendas físicas van a ser distintos. Van a ser los productos que los diferencian entre uno y otro retailer. Ya. Sí, mira, aquí hay una pregunta que complementa también, pero va más al caso individual. David Borges pregunta, ¿cómo resumen qué retail estaba más preparado digitalmente? Bueno, los que venían trabajando en ese hace tiempo, Falabella venía muy fuerte trabajando en eso. La adquisición de Linio le permitió tener un marketplace ya desarrollado. En el caso de Ripley también había dado mucho impulso al trabajo online desde hace varios años, con su propio marketplace que está muy bien posicionado. Esos son como los más potentes. En el sector de supermercados, probablemente Cencosud venía muy bien. En el caso de ellos de SMU también, que tiene su plataforma de telemercado. No sé, Felipe. ¿No? Efectivamente, esos son los que estaban más preparados. Ok, voy a tomar dos preguntas finales porque ya estamos pasados, habíamos comprometido a que fuera 1 hora, estamos en 1 hora, 1 minuto, así que... Cristian pregunta, al margen de las líneas de financiamiento, ¿qué otras medidas están tomando los retailers para cuidar la liquidez? Las inversiones. Reducción de inversiones, concentrarse en las inversiones que sean necesarias para que la operatividad del negocio, sobre todo por la parte online, continúe. Eso ha sido algo fundamental. O sea, por ejemplo, vemos el caso de Ripley, que los malls se están atrasando. Eso significa menores necesidades de inversiones en el corto plazo. También la emisión de deuda, la emisión de bonos que hemos visto en el mercado en este último mes, que es bastante abultada. Eso les permite generar mayores niveles de liquidez. Esa liquidez, en algunos casos, va a ser para refinanciamiento de deuda, disminución de la deuda de corto plazo y pasar a largo plazo, que eso también te genera una mayor holgura en liquidez. Ok. Y Claudio Martínez pregunta si sabemos si habrá apoyo gubernamental como crédito FOGAPE para compañías con ventas mayores a 1 millón de UFs. No tenemos información sobre eso en realidad.
Por el momento, bueno, de hecho, las grandes compañías han podido acceder al mercado financiero y al mercado de valores sin mayores dificultades. No, Sí. Sí, no vemos... la única información sería la apertura al mercado financiero para otras entidades, pero Sí. para la posibilidad de emitir bonos, pero no más que eso. Ya. Y por último, para terminar, voy a tomar una de Mauricio Cañas. Compleja pregunta también. Dice, ¿ven más emisores de deuda pública en el sector con problemas de insolvencia, asumiendo que no habrá inyecciones de capital en los accionistas? Por ejemplo, en el caso de AD Retail. Por el momento, las clasificaciones no muestran insolvencia, salvo el riesgo que tenía de retail, pero que actualmente ya está terminando su proceso de reestructuración. Cuando veamos si hay algún riesgo de insolvencia, lo vamos a reflejar en las clasificaciones de manera inmediata. Bueno, estamos pasados 4 minutos del tiempo comprometido. Muchas gracias a los expositores, por cierto, y muchas gracias a todos los que han participado en este webinar, y esperamos muy pronto tocar algunos de los otros sectores que están siendo relevantes y que nosotros como clasificadora de riesgo seguimos. Cuídense, que estén todos bien y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.